Shalom, shalom, Javerín, Bejaverot, bienvenidos a Ecos de la Torá, un proyecto de la Keilah Mesiánica Ebenezer Pereira en Colombia. Y este es un viaje fascinante a través de los comentarios y enseñanzas de grandes maestros de la Torá a lo largo de toda la historia. Esta semana en particular exploraremos las profundidades de la parashá Hayei Sarah, las vidas de Sara, desentrañando sus significados, lecciones y aplicaciones para nuestra vida. Entremos entonces al eco número 1 de la parashá. La parashá Hayei Sarah, que significa las vidas de Sara, y está comprendida en Bereshit, Génesis, capítulo 23, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Comienza con el fallecimiento de Sara a los 127 años y cubre varios temas claves. La adquisición de la cueva Macpelah por Abraham para sepultar a Sara, la búsqueda de la esposa para Isaac y el matrimonio de Isaac con Rebeca o Ribca. Esta parashá es rica también en contenido profético y simbólico mesiánico, ya que se enfoca en la transmisión de la fe a la siguiente generación y en el establecimiento de un linaje que culminará con el Mesías. Entremos entonces al capítulo 23 luego de esta breve introducción. Y es que la Sidra nos muestra el respeto que siente el judío por los muertos y su preocupación por el futuro, que son dos conceptos esenciales en el judaísmo, ya que no rechazamos lo ocurrido en el pasado ni nos desentendemos de las responsabilidades futuras. La narración se inicia con la muerte de Sara y el gran anhelo de Abraham de inhumarla como correspondía, en un lugar digno para alguien de su nivel. A fin de adquirir la sepultura adecuada, Abraham se vio forzado a negociar con Efrón, que era una persona incapaz de ocultar su codicia y de buena gana pagó el precio exorbitante que éste le pidió. Cumplida esta misión, Abraham miró hacia el futuro y se ocupó de encontrarle una buena esposa a Isaac. La longevidad de Sara y la adquisición de la sepultura. Los sabios enseñan que los relatos de la muerte de Sara y la Akedah, que veíamos en la anterior parashá, estaba uno seguido del otro para indicar que el deceso ocurrido como consecuencia de que aquel episodio, el Satán le dijo a Sara que Abraham efectivamente había sacrificado a Isaac y ella lloró con tal aflicción que murió, dice el Targum Jonathan. Esto explica por qué Abraham e Isaac no estuvieron presentes en el momento de su muerte. Rabbi Jacob Kamenetsky explicó que esto no puede interpretarse en el sentido de que Sara murió prematuramente, en forma accidental, ya que en relación con la longevidad de Sara, los sabios enseñan que Isaac debió anticipar la probabilidad de su muerte a partir del momento en que cumplió 5 años menos de los que tenía su madre al morir, como hemos visto o veremos en el capítulo 27, versículo 2. Esta máxima no sería válida si Sara no hubiera muerto en forma natural. Más bien, lo que quiere decir el Targum Jonathan es que si bien había llegado el momento en que Sara debía morir, la causa que desencadenó su muerte fue la noticia de la Akedah. Algunos comentaristas señalan que al exhalar su último aliento, ella estaba consciente de haber logrado criar a un hijo dispuesto a dar incluso la vida en el servicio de Elohim, concluye el Humas Levi. Además, la Torá registra el nacimiento de Ribca antes de la muerte de Sara, en conformidad con la tradición de que Elohim no se lleva a un justo de este mundo hasta que nace
su sucesor, tal como queda implícito en el versículo de Coelet 1:5. El sol nace, el sol se pone. Primero sale un sol antes de que se ponga otro. Señala el Seforno y el Baal Aturim. Si disfrutas de este vídeo, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Capítulo 23, versículo 1. Y Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. En la versión hebrea, este versículo se cita de la siguiente forma: y vivió Sara 127 años. Existen 4 niveles de humildad. Ser más humildes que aquellos que son más grandes que uno. Ser más humilde que aquellos que son iguales a uno. Ser más humilde que aquellos que son menos que uno. Y cuarto, si uno es la persona más humilde, ser mucho más humilde todavía, dice el Ukitei Moharan. La humildad es la esencia de la vida, en especial la vida en el mundo que viene, dice el Ukitei Moharan. Sara refleja el 4º nivel de humildad, el de ser la persona más humilde. Tanto a los 100 años como a los 20 y a los 7, ella fue siempre la más humilde y todos sus días fueron buenos, pues de esa manera alcanzó la verdadera humildad, que es la esencia de la vida, dice el Ukitei Alajot. Explica Rashi por su lado e indica que para Sara todos los años que vivió fueron buenos. Resulta admirable que alguien que padeció tantos sufrimientos, perdió a su padre siendo niña, debió abandonar su tierra natal para seguir a su esposo, fue raptada en 2 ocasiones por reyes déspotas que desearon poseerla, por muchos años padeció esterilidad y ansió tanto tener un hijo que llegó a ofrecer a su sirvienta, a su amado esposo, para lograrlo. Y que por fin, cuando pudo tenerlo, por cuidar su educación decidió expulsarla, disgustándose con su esposo, y cuando ya parecía que podía disfrutar de su hijo, Elohim pidió que sea ofrecido en sacrificio como prueba de lealtad. Y con todo eso, Sara haya sentido que toda su vida fue buena. Este es el ejemplo y la gran lección de vida que nos deja nuestra matriarca Sara, dice el Humás. Ahora, resulta llamativo la paradoja que se establece entre la denominación de la sección en curso, Hayei Sara, vida de Sara, con el tema central planteado en ella, el fallecimiento de la matriarca y su entierro. Debemos concluir entonces que el nombre de la sección no se refiere a la vida temporal en este mundo, sino a la vida eterna, aquella a la que se accede cuando los hijos se conducen en el sendero por el que se condujeron sus padres, pasando a ser así los continuadores naturales de la vida de aquellos, siendo así que su hijo Isaac se haya encaminado en el sendero señalado por ella y con su esposa Ribka haya hecho de la devoción al Eterno y la virtud el objeto de sus vidas. Significó para Sara la vida más genuina a la que se puede aspirar, y por eso su fallecimiento no significa muerte, sino vida, la vida eterna, dice la Torá Emet. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. En hebreo, anavá. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Yeshua dijo que aquellos que son pobres de espíritu tendrían el reino de los cielos.
Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para ser israelita o para el israelita. Cuando venimos al Mesías en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad, reconociendo que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y misericordia del Eterno, aceptamos con humildad gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Morimos a nosotros mismos, a fin de que podamos vivir como una verdadera creación en el Mesías, según lo señala la segunda carta de Corintios 5:17. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo del Eterno, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como está escrito en Gálatas 2:20. Esa es la verdadera humildad. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino, también es necesaria para ser grande en el reino, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 27. Aquí Yeshua es nuestro modelo. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros, como nos enseña la carta de los Filipenses 2:3. Esta actitud se opone a la ambición, vanidad y las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Yeshua no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo, como dice Juan capítulo 13, versículo 1 al 16, incluso hasta la muerte de cruz del madero, Filipenses 2:8. En su humildad fue siempre obediente al Padre, y así el israelita, el creyente, el discípulo humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo el egoísmo y sujetarse a la obediencia al Eterno y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento y seguridad. Elohim ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios les resiste, según Proverbios capítulo 3, versículo 34 y la primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Elohim, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Elohim nos da más gracia y nos exalta, como dice Lucas capítulo 14, versículo 11. Junto con Yeshua, Pablo también es nuestro ejemplo de humildad. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo, Saulo de Tarso, se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores, como señala la primera carta de Timoteo 1:15 y primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 9. Al igual que el Rab Shaul, Pablo, el verdaderamente humilde, se gloriará en la gracia de Elohim y en el madero, no en la arrogancia. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 9. Hasta aquí entonces el eco número 1 de la Parashá Hayei Sarah. Suscríbete a nuestro canal para unirte a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual. Deja tu like,
comenta y comparte estos estudios para expandir juntos nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Hasta pronto,